La semana 16 para mí fue un reflejo de lo que ha sido esta temporada. Una locura, impredecible, atrapadas espectaculares que todavía no entiendo como en el juego de los Steelers y aquí lo vamos a platicar todo porque parece que entre más nos acercamos a los playoffs, más cambian los candidatos y más loco se pone la cosa y créanme que no es queja, mucho menos es queja poder saludar a mis grandes compañeros Rebeca Landa, Pablo Viruega, Lalo Varela y Sebastián Martínez Christensen con un equipo tan completo como siempre. A ver, Lalo, voy a arrancar contigo. Hablemos ni siquiera del juego completo de los Steelers y los Lions, pero lo que fue la capacidad de Detroit de llegar tan cerca y quedarse tan lejos de la victoria de los Steelers. Para ti, ¿qué fue lo más impresionante por parte de los acereros que te tocó hacer ese juego en esas últimas jugadas en donde por un pelín los Leones no se quedaron con esa victoria en casa? Y tienes que mencionar un pelín conmigo, vas a ver. ¿Eh? Bueno, mira, quiero empezar primero con esto. Le doy todo el crédito del mundo a Dan Campbell. Eso es un entrenador y eso es un líder. Él hizo lo que tenía que hacer, pero la liga tiene que castigar a los oficiales. Este triunfo debió haber sido de los Leones de Detroit. Marcaron 3 interferencias a la ofensiva, 2 fueron. La de Washington, la del ala cerrada Washington, no hay duda, fue perfecto. Pero la primera de Kenneth Gainwell, el defensivo es el que lo empuja y choca con el otro esquinero. Con ese touchdown, Amos Russell Brown le da el triunfo a los Leones de Detroit y ya ganaban el partido. Está bien, ya todo eso quedó atrás, pero ese fue un error garrafal de los oficiales y está bien fácil de ver. Lo empujaron a Gainwell, esa no era interferencia. En fin, bueno, ahora se supone que el equipo de Detroit, es uno de los más rudos, de los más físicos, de los que su línea ofensiva y defensiva es de lo mejor, que tienen el juego terrestre más dinámico, más violento, más inteligente. Y se enfrentaban a una de las peores defensivas contra la carrera. Dios mío, no entiendo me tocó el partido con Ramiro. 15 yardas en 19 acarreos por tierra. ¡Wow! Fue espectacular. Además, ganaron el tiempo de posesión los acereros. Eso nada más hablando del lado defensivo. Del lado ofensivo, superaron las 200 yardas terrestres. 2 touchdowns de más de 40 yardas. Estos son los acereros de hace cuántos años, 10 años. Juego terrestre y fueron físicos y no jugó TJ Watt otra vez. No sé qué le está pasando a Detroit. Sí, Algo pasó ahí en el audio. a ver, ahí nos No, escuchamos bueno, todos. creo que ya se compuso. En fin, a lo que quieres, un equipo que no era físico se convirtió en físico y no sé qué le está pasando a Detroit. Prácticamente está eliminado, pero que tienen que ganar sus últimos dos y Green Bay pierda dos. Sí, que es increíble a comparación, Rebe, de lo que hablábamos de Detroit la temporada pasada, ¿no? De las mejores historias, veíamos seguido a Eminem también ahí en los juegos y ahora parece que, como dice Lalo, están rascando y buscando la oportunidad de poder clasificar a la postemporada. Y bueno, es una tendencia que quizás va siguiendo el de los Kansas City Chiefs, pero así está su escenario en este momento, que siguen en la pelea después de esta derrota y lo que pudiera haber sido algo tan importante para ellos. Y regresando a lo que dijo Lalo, y Rebe, te pregunto, ¿fue más por la decisión de los oficiales o de falta de resolver el juego antes de tener que llegar a esos últimos 30 segundos para los Lions? Sí, a ver, yo entiendo el punto de los oficiales y creo que muchos podemos tener opiniones diferentes acerca de cómo debió de haberse llamado esa jugada. Pero nunca quieres que se defina por una decisión de los oficiales un partido. Siempre tienes que tener el control sobre esos partidos, ¿no? Entonces siento que no vale la pena como poner nuestro foco en eso de si fue o no fue, porque otra vez todos vamos a tener opiniones diferentes. Pero sí creo que algo muy importante que tú dices, Chris, es este equipo de los Detroit Lions desde hace años, desde que llegó Dan Campbell, estábamos hablando de un equipo con grit, ¿no? Con esa garra, con esa lucha que constantemente los sacaba de problemas. Muchas veces estuvieron en situaciones como estas en temporadas pasadas y de una forma u otra
a pesar de las lesiones, a pesar de las ausencias, a pesar de ir abajo en los partidos, encontraban esas maneras de ganar. La temporada pasada tuvieron un récord excepcional en esos partidos cerrados y igual que los Chiefs, esta temporada no ha sido el caso, ¿no? Creo que es un equipo que otra vez tiene que como recomponerse en la temporada baja, volver a descubrir de qué están hechos, cuál es su cultura, porque parece que como que ya lo dieron por sentado, que este es el equipo que son y que tienen grit, pero a la mera hora no han salido del todo a salir y demostrarlo, ¿no? Y creo que, claro que las lesiones tienen que ver. Hablábamos del juego terrestre, lo mencionó Lalo. Tenían lesiones en ese sentido, ¿no? Entonces les costó muchísimo trabajo correr el balón. Eso, sin duda alguna, pues interfiere, ¿no? Pero es algo que ya había pasado anteriormente con estos Detroit Lions, que habían perdido a Hutchinson la temporada pasada y encontraron formas de ganar. Entonces, sí, definitivamente no se sienten como los Detroit Lions de antes. Creo que sí acabó pesando que perdieran a sus coordinadores ofensivos y defensivos, especialmente el ofensivo, Ben Johnson. Y creo que lo pudieron esconder bastante bien al principio de la temporada, pero ha llegado un punto en el que les está pesando. Por primera vez desde octubre del 2022, perdieron partidos de manera consecutiva y quizá es demasiado exagerado decir, esa es la razón por la que podemos decir que han perdido su identidad, pero creo que ha sido un par de muchas cosas y creo que de cierta forma, aunque han perdido jugadores, algunos se han ido, otros por lesión, se han quedado con los jugadores que son rudos, que son el emblema de esta franquicia y que simplemente no están pudiéndolo plasmar de todo en el terreno de juego. Y por parte de los Steelers, lo único que voy a decir es, este equipo, ok, está ganando, en las últimas temporadas los veíamos decaer cuando llegábamos a estas instancias. Creo que están jugando su mejor fútbol americano. Creo que les alcance, no, pero es cierto, los últimos 3 partidos para los Steelers han sido sus mejores 3 partidos con 3 victorias importantes, especialmente con el juego terrestre y cómo han podido detenerlo. Detuvieron a Chain a 60 yardas totales y a Jahmyr Gibbs a 2 yardas totales. Eso requiere de algo y eso sí se lo podemos conocer a los Steelers. Sí, definitivamente. A ver, Sebas, varias cosas, ¿no? Los Lions ahora con esta derrota, según ESPN Analytics, tiene un 6% de probabilidad de clasificarse a la postemporada. Otra cosa es lo de Mike Tomlin, ¿no? Que hace unas semanas ya lo estaban abuchando, ya lo querían fuera, lo que dice Rebe también, quizás jugando pues, el mejor fútbol americano en manos de lo que hemos visto de ellos en esta temporada. Y en cuanto a lo de Mike Tomlin, también fue su victoria número 200 como entrenador en jefe y también fue su temporada ahora 19ª de manera consecutiva, terminando 500 o mejor. Así que su récord y por donde le veas, pues se ve positivo. Sebas, ¿le ves peros a este equipo de Steelers si es que está dando estos resultados? Un abrazo grande, Chris. Primero que nada, me siento como un piloto de Fórmula 1 con estos auriculares. Me parece que llega el momento de modernizarme. Empecemos por Detroit y ese ínfimo porcentaje que mencionas. La ecuación para los Lions es simple. Necesitan 2 triunfos en las últimas 2 semanas y 2 derrotas de Green Bay. Parece improbable la ecuación. Y creo que los principales problemas de Detroit han estado en el interior de la línea ofensiva. Allí han tenido lesiones, retiros, más lesiones y por ende son vulnerables por esa vía. Y cuando Jared Goff es presionado, Detroit sufre, no es el mismo equipo y en parte por eso tampoco han podido correr con la eficacia que los acostumbra ante este equipo de Pittsburgh. Además, las lesiones en la secundaria, tiene unos mejores dúos de profundos de la NFL, los dos afuera, y creo que también se vieron muchas desconexiones en esa secundaria. El año pasado, pues fácil decir Ben Johnson, y sí, entiendo, Ben Johnson es de influencia, pero creo que los principales problemas están en la línea ofensiva y en el grupo de profundos de Detroit, y por eso no es el mismo equipo que el año pasado. Dándole crédito a Pittsburgh, hay que decir que la presencia del novato de Rick Harmon influye mucho, volvió tras 3 partidos y la defensiva de Pittsburgh volvió a ser formidable ante el ataque terrestre. Me parece que la influencia de Harmon es palpable a esta altura del partido. Mi opinión sobre Pittsburgh no ha cambiado mucho, si le soy sincero. Sí creo que a Aaron Rodgers hay que darle mucho crédito. Los últimos 3 partidos han sido sus mejores 3 partidos. Han corrido bien el ovoide. Pero sigo pensando que es un equipo con techo limitado. Sigo pensando que es una ofensiva que rara vez estira el campo, más allá de que lo ha hecho mejor en las últimas semanas. Y creo que
La pregunta será la misma. ¿Llegan a postemporada? Muy probablemente, porque aparte Baltimore luce como una sombra del equipo que solía ser. Lamar Jackson encima ahora lesionado otra vez. Entonces Pittsburgh probablemente esté en playoffs. ¿Cuán larga va a ser la estadía? ¿Romperá la racha sin triunfos en postemporada? Eso es lo que le critican a Mike Tomlin. Y eso es lo que le van a seguir criticando si no gana ese partido. Habrá que ver quién le toca cuando eso llega. Y lo último, yo estoy en desacuerdo con Lalo en términos de las interferencias. Veo ese partido con toda la carga emotiva que tuvo y odio que los oficiales terminen de alguna manera determinando el partido. Pero por la letra de la ley, todas son interferencias. Entonces, a esta altura del partido creo que ganó Pittsburgh porque Detroit sencillamente no es el mismo equipo y porque Pittsburgh ha encontrado su mejor versión en las últimas 3 semanas. ¿Será suficiente en playoffs? Yo todavía sigo pensando que no. ¿Tú, Pablo? Sí, yo creo que los Steelers están en una muy buena posición, no solamente de ganar la división, sino de entregarle un dulce a sus aficionados con ganar un partido de postemporada. Momento, ¿por qué? Porque todas las veces que han perdido han sido de visita. Tener la oportunidad de recibir un partido en casa en caso de que sean campeones de la división, ¿no? O sea, si son campeones de la división van a ser locales y tendrán oportunidad de ganar por la localidad probablemente, pero como dice Sebas, depende cómo sea el cruce. Está jugando mucho mejor los Steelers. En las 3 victorias de manera consecutiva, Aaron Rodgers, 3 de anotación, 0 intercepciones, y no han sido partidos fáciles. En Baltimore, Miami, en Detroit, y hay algo de destacar en el lado de Detroit, independientemente de que si son o no interferencias, que para mí la de Tesla es poco dudosa, pero creo que cumple con los argumentos de que sea interferencia ofensiva en la anotación que le anulan a Sam Brown. Y la última jugada, Sam Brown, es una clara interferencia, ¿no? Pero de calle, en la zona de anotación. Pero más allá de eso, a ver, le permitieron 230 yardas por tierra a Pittsburgh. A Pittsburgh le permitieron 230 yardas por tierra. 3 de los últimos 4 partidos los ha perdido Detroit. En esas 3 derrotas les han avanzado más de 120 yardas por tierra. Y en los últimos 2 partidos que han perdido, no han logrado avanzar por tierra ni siquiera 75 yardas. Entonces, creo que los oficiales se pueden equivocar, definitivamente que se pueden equivocar, pero los jugadores también se equivocan y los coaches también se equivocan. Y Detroit se ha equivocado constantemente en poner un coordinador ofensivo que no funcionó, en Dan Campbell que tomó las riendas para llamar las jugadas, en un partido donde Dan Campbell sigue jugándose las cuartas oportunidades el día de hoy todavía, ¿se acuerdan? No recuerdo contra quién fue ese partido, pero se la jugó cualquier cantidad de veces, llegó a ser 3 partidos donde no convertía una sola cuarta oportunidad, estaban 0-7, entonces desafortunadamente Detroit se puso en una posición donde tienes que depender del que menos puedes confiar, porque es de un oficial que se puede equivocar y en una jugada te puede acabar arruinando un partido, pero creo que Detroit cumple con muchos requisitos como para estar en la situación en la que está, depender de otros para poder avanzar a la postemporada. Sí, que es increíble. Lalo, adelante. Sí, luego otra cosa de Pittsburgh. En este amanecer que están viendo la luz al final del túnel, firmaron el 2 de diciembre a Adam Thielen. Adam Thielen la semana pasada tuvo un buen partido, pero ayer en el primer medio no tuvo nada. En el segundo medio tuvo 4 recepciones, 3 fueron para primer down y valiosísimo. DK Metcalf es espectacular a lo que puede hacer a veces, pero desaparece. Ayer tuvo nada más 4 recepciones y venía a tener 2 muy buenos juegos y sobre todo, si mal no recuerdo, tuvo 4 recepciones de más de 20 yardas, cosa que en todo noviembre se fueron en blanco. Y cierro con esto, estos números los había dado Dan Orlovsky, muy buenos. En las primeras 13 semanas, en primera oportunidad, Pittsburgh promediaba 5 yardas en primer down. Y como bien dice Bill Walsh en su libro Finding the Winning Edge, es más significativo lo que haces en primer down que lo que pasa en tercera. ¿Por qué? Porque si en primer down subieron yarda y media, 1.8 y casi 2 yardas en la semana pasada o ayer contra Detroit, en tercera oportunidad vas a tener terceras y cortos. O sea, eso fue muy significativo. Y lo de Adam Thielen, y cierro con esto, Pittsburgh está adentro con una victoria en los últimos 2 partidos,
o una derrota de Baltimore. O sea, Pittsburgh está prácticamente dentro. Y cierro con esto. Pittsburgh ha perdido sus últimos 6 partidos de postemporada. Los últimos 4 han sido de visita. Sí, que lo dijo Pablo. Y solo agregar algo en torno a lo que decían de los oficiales, y estoy con Pablito que dice no podés poner en manos de los oficiales la decisión. Anoche en el partido de New England, ahí sí fue una errores grosería. burdos. Vamos a hablar de ese juego un poco más La adelante. interferencia no marcada. Y aún así, Sí, vamos. No. Bueno, aún así, a la siguiente jugada, una interferencia no marcada que significaba 44 yardas y prácticamente el partido, Drake May respondió en la siguiente jugada. Memoria a corto plazo y volver. Vas a tener llamadas desafortunadas que frustran. Tenés que ganar a pesar de... No quiero cortarles el flujo de oficiales. esa plática, lo vamos a destacar un poco más adelante porque hay muchas cosas que decir, no solo de los Patriots especialmente y del lado también en negativo de la temporada desastrosa que ha sido los Ravens, pero totalmente lo opuesto, una temporada impresionante que ha sido por parte de los Jaguars, ahora buscando el liderato de la AFC, sí, no de su división, pues ya es obvio, ¿no? Pero de la conferencia. Es increíble la temporada que han tenido los Jaguars de Trevor Lawrence, tanto que se le había pedido a este quarterback. Bueno, anoche le ganaron a los Broncos, que venían de ganar 11 partidos de manera consecutiva. Rebe, para ti, ¿cuál fue la clave de este equipo de Jacksonville para venir a cortar esta racha que parecía imparable en los Broncos? Varias cosas, y no nada más de este partido, sino de esas rachas, Chris, que ya hablaste, ¿no? Vienen con 6 victorias de manera consecutiva. Trevor Lawrence parece que ahora sí empezó a entender un poquito más el sistema de com, se nota mucho más cómodo y ha podido aprovecharlo mucho más, ¿no? En este partido lanzó 3 touchdowns, corrió para otro. Como equipo, es el 9º partido que anotan 25 puntos o más. De hecho, en toda la temporada los de Denver no habían permitido tantos puntos. Y algo que creo que por momentos me tuvo a mí diciendo como que, bueno, el partido fueron esos primeros drives donde no consiguieron casi nada. Los Jaguars, donde lo capturaron 3 veces. Y entonces decía, ok, listo, se apagó la llamita que traían los, pero respondieron a pesar de eso, ¿no? Y también hay que darle crédito a su defensiva, que pudo hacer los intercambios de balón también, 2 intercambios de balón, y esta defensiva tiene la segunda mayor cantidad de la NFL. Creo que es un conjunto de todo eso que ha impulsado a estos Jaguars a estas 6 victorias de manera consecutiva. Para mí, ¿cuál fue la clave específicamente del partido? Bueno, que la defensiva de los Broncos de Denver en zona roja colapsó. Es algo que había sido muy bueno durante toda la temporada, ¿no? Jacksonville anotó touchdown en sus 4 viajes, los primeros 4 viajes que tuvieron a la zona roja. Y entonces algo que había sido como emblema de esta defensiva, pues acabó siendo un pie de Aquiles el día de ayer, ¿no? No pudieron conseguir mucho, no pudieron llegar a Lawrence después de esos primeros 3 sacks y no consiguieron intercambios de balón, algo que también es característico de esta defensiva. Pero si tuviera que poner el punto en algo, sería esa defensiva en zona roja, de ser la mejor, permitió por lo menos en esos 4 viajes touchdown para Jacksonville. Pues parece que ahora sí Jacksonville en la ofensiva y en la defensiva, ¿no? Viene muy sólido, no nada más por lo que ha hecho Trevor Lawrence, sino por las estadísticas que ya mencionó en conjunto. Sí, van a estar obviamente viendo el juego de Monday Night Football porque se clasificarían a los playoffs. Si es que pierden los Colts, obviamente sabemos que entre esa división pues nos estamos viendo de cerca, ¿no? También, y bueno, qué bueno que no vamos a hablar de los Texans hoy, pero a ver, Pablo, en lo que hemos visto, lo que dije, ¿no? De lo que se le ha exigido a lo largo de los años de un talento que vimos claramente en colegial de Clemson con Trevor Lawrence, ahora aquí con los Jacksonville Jaguars, que parece que, como dice Rebe, que finalmente está entendiendo un poco más el sistema y lo que se le está pidiendo a alguien como Lawrence como líder. Para ti, ¿realmente ha sido para ti de las sorpresas más grandes de esta temporada de la NFL? Sí, bien podría ser Trevor Lawrence uno de los jugadores que más ha mejorado
en cuanto a su juego y mucho tiene que ver el coacheo, ¿no? El primer año en la NFL supimos lo que pasó con Urban Meyer, andaba más en la fiesta que como entrenador en jefe, y luego Doug Peterson cuando tuvo un buen año, pero ya después se vino para abajo todo el equipo. Y cuando pones un buen entrenador a dirigir, a pesar de que Trevor Lawrence tiene un gran talento, porque lo vimos en Clemson y no dábamos crédito de cómo un jugador con tan altas calificaciones en la NFL, perdón, en el colegial no podía funcionar en la NFL. Y creo que tiene que ver mucho con el coacheo. Fíjense el dato. El equipo de los Broncos de Denver es uno de los equipos que más dispara, más blitz manda en esta temporada. Trevor Lawrence completó el 77% de sus pases este domingo contra el blitz. 77%. Nunca antes en la carrera de Trevor Lawrence había tenido un porcentaje tan alto en pases completos contra el blitz. Lanzó 2 de anotación cuando le mandaron disparo. Los Broncos de Denver habían permitido tan solo 5 pases de anotación cuando utilizaban defensiva o cuando mandaban un blitz hasta la semana 16. Eso te habla de cómo planearon el juego, cómo lo plantearon, cómo lo ejecutaron, y creo que esa fue una parte del éxito. La otra también, las entregas y los errores de Bonix. Pero volviendo al punto que me preguntabas, Chris, no hay duda. O sea, yo estoy viendo un Trevor Lawrence que no lo veíamos desde que salió de Clemson. Ojalá que se pueda mantener. Sería muy injusto juzgarlo y decir si se quedan fuera de la postemporada, en algún momento que se queden fuera de la postemporada, pero creo que Trevor Lawrence todavía entregar mejores cosas si va de la mano de este entrenador. Sí, por supuesto, y pues en mi opinión, a alguien como Trevor Lawrence se lo merece, ¿no? Por ese gran talento y que no se quede en lo que hubiera sido este tipo de quarterback. También, Sebas, y de tanto que se le esperaba de él. Por parte de los Broncos, para ti, los Jaguars desenmascararon ¿qué? Por parte de Denver, que quizás en este momento pues lo vieron muy de frente y quizás a tiempo, ¿no? Antes de la postemporada. Para Denver mejor perder ahora que después, Chris. Está claro que a mí me gusta siempre hablar más del equipo que gana que el que pierde. Muchas veces hizo, ganaron porque Denver no estuvo a la altura o porque Jacksonville estuvo bien. Trevor Lawrence está jugando a un nivel superlativo. De la semana 14, de la semana 13 de hecho, tiene 14 touchdowns, 0 intercepciones. Siempre ha sido un talento generacional. Y te hablo un poco a las claras de lo importante que es llegar a un sistema y a un entrenador en jefe que te provea con una estructura clara. Eso es lo que ha hecho Liam Cohen. Jacksonville, más allá de que está brillando Trevor Lawrence, es un equipo que pretende correr primero. Y hemos visto a Travis Etienne también resucitar su carrera. No jugó Bajol Tuten esta semana, sin embargo es una pieza clave para ese equipo. La línea ofensiva de Jacksonville está dominando. Desde el comienzo de la temporada hasta ahora, ellos imponen su voluntad por tierra, se abre el espacio para play action. Y Trevor Lawrence además, que siempre ha sido además de un brazo prodigioso, uno de los jugadores más atléticos en la posición, está utilizando bien sus piernas. Está entendiendo cuando él es lo suficientemente alto, atlético, es mucho más pesado. La gente piensa de pesar 220 libras prácticamente. Trevor Lawrence, 6'5 de medir, barra 6'6. Y está jugando a un nivel bárbaro porque le han dado una estructura. Además, la defensiva de Jacksonville ha sido oportunista. Agresivo de la gerencia, porque no se puede menospreciar el impacto de Jacoby Myers desde su llegada. Ya le pagaron, de hecho, $30 millones. La evolución de Parker Washington, también para este equipo de Jacksonville que tuvo un día soñado el día de ayer. Denver tiene una gran defensiva. Denver ha sido durante toda la temporada inconstante en ataque, ha coqueteado con el desastre, esa es una realidad. Yo era de los que pensaba que en el último mes posiblemente Bo Nix había jugado 3 de sus mejores partidos de su carrera, por lo cual veía una evolución clara. Pero esto es lo que tenés con un equipo joven. Y Denver constantemente se ha colocado detrás de la bola 8 y después ha sacado triunfos milagrosos en el último cuarto. Esta vez no pudo ser, impuso su voluntad física el equipo de Jacksonville. Trevor Lawrence estuvo en absoluto control. Denver va a estar bien y probablemente hasta termine siendo el primer preclasificado todavía, pero ciertamente no fue su mejor día en la oficina y creo que Jacksonville merece mucho crédito, porque si perdían ayer, Houston iba a ser probablemente el favorito a ganar su división, y ahora Jacksonville controla su destino y con un calendario relativamente accesible y, como decías en la entrada, Chris, con un camino bastante viable, incluso
para potencialmente ser el primer preclasificado. Sí, definitivamente, sin desmeditar obviamente lo que ha hecho desde ya el equipo de Denver y lo que dije al principio, ¿no? O sea, llevaban 11 partidos sin caer, era de esos equipos también en donde, pues si lo ganas en el cuarto, Lalo, significa que pues tienes una muy buena mentalidad y que sabes jugar también y cerrar los partidos de una manera muy fuerte e impresionante. Los Jaguars lo resolvieron, parece que desde la primera mitad, también con lo dominante que fueron prácticamente desde las primeras jugadas y los momentos en que parecía que se iban a ir pues, ya muy bajos en el marcador, despertaron. Pero para ti, ¿qué es lo que tiene que hacer Trevor Lawrence y este equipo de los Jags para que no sea solo una buena historia y que se queden cortos en la postemporada? Yo creo que esta no va a ser nada más una linda historia. O sea, estos 6 partidos, por más de que a quien le hayan ganado, que eso es lo de menos, ahí está lo que hicieron en Denver. Y por cierto, no hay que olvidar, hay 5 equipos en la conferencia americana que pueden ser el número 1 en la conferencia americana. O sea, nada está establecido. Que controla su destino Denver, sí. A ver, ¿por qué yo creo en Jacksonville? Pablo tocó, bueno, todos tocaron parte de esto. Es esencial que el entrenador en jefe, no es el sistema del entrenador en jefe el que tiene que funcionar, es los atributos que tiene el jugador y el entrenador, adaptar ciertas cosas, es lo cómo pueden compaginarse los dos. Urban Meyer lo dijo bien Pablo. Además, ya se sabía, el mismo Urban Meyer siempre dijo que cuando estaba en Florida o en Utah o en Bowling Green o cuando estuvo en Ohio State, él no veía NFL, pero bueno, le ofrecieron un buen billete, una muy buena oportunidad y tener a Trevor Lawrence, uno de los mejores quarterbacks prospectos que venían en años, tal vez en décadas, completísimo bueno. No sé qué fue lo que pasó con Doug Peterson, porque Doug Peterson pudo desarrollar también a otros quarterbacks y no se pudo. Yo creo que lo de Liam Cohen le ayudó mucho el haber estado, sí, en el plantel viendo cómo trabajaban con Tom Brady y después él tomar las riendas y haber trabajado con Baker Mayfield. Baker Mayfield es muy talentoso, pero Trevor Lawrence creo que es mejor atleta, más alto, más grande. Luego, la protección a un quarterback es básica, es vital. Lo primero que tú tienes que hacer es protección al quarterback. Y muchas veces salía con 1 o 2 alas cerradas. Al principio, si uno ve los números de las primeras semanas, era un equipo no mediocre, pero que estaba a media tabla. Poco a poco, el único número ofensivamente hablando que está entre los mejores 10 es puntos anotados. Pero juego terrestre, ofensiva total, ofensiva aérea, si tú ves sus números, hasta esta fecha están 14, 15, 18 por ahí, menos puntos anotados. Creo que fue Rebeca la que dijo que en los últimos partidos han anotado más de 25 puntos. Eso lo han compuesto todavía mucho más, pero yo insisto, que el entrenador entendiera las cosas que puede hacer bien Trevor Lawrence, que es muy dinámico y eso se ha visto en el papel. Estamos ya en diciembre y creo que eso se ha visto muy bien. En tercer down, regreso a eso. En tercer down, el rating, hay 2 tipos de rating. El tradicional de la NFL, que va a 130 y tantos puntos, que es muy difícil de entender, y el de ESPN, que se marca muchísimas cosas y va de 0 a 100. No puede jugar mejor Trevor Lawrence en tercera oportunidad en los últimos 3 partidos. 99.9 en tercer down. Sus pases viajan en promedio 15 yardas y cuando completa 22 yardas. O sea, hey, si en tercer down estás jugando así y tu rating es perfecto. Sí, ¿qué más? O sea, ¿qué más le puedes pedir a tu quarterback en serio? Y es un gusto ver a alguien como Trevor Lawrence realmente llegar a ese potencial del que tanto se le habló y se le vio en su momento y se le está viendo ahora, y no estamos hablando de potencial. Trevor Lawrence ha llegado ya finalmente y de una manera muy sólida a la NFL, que es extraño decirlo después de tantos años. Esto quizás es extraño decirlo después de algunos años también, porque los Patriotas van a estar oficialmente en la postemporada de nueva cuenta por primera vez desde el 2021.
Claro, recordando lo que fue la era de Bill Belichick, la salida de Tom Brady, pero de hecho, hablando de Tom Brady, ganan por primera vez en una temporada 12 partidos, así que parece que todo es color de rosa hasta este momento. Rebe, ¿cómo calificas lo que vimos por parte de New England, de Drake May, ante unos Ravens que digamos que pues no jugaron del todo bien, especialmente en el cuarto cuarto? Y sí. A ver, ¿cómo califico a estos Patriotas de Nueva Inglaterra? Creo que es un equipo que, como dijimos con Trevor Lawrence, finalmente llegó, ¿no? Drake May, Mike Vrabel los mete otra vez a la postemporada por primera vez como entrenador en jefe de este equipo. Han encontrado, se siente otra vez las riendas, ¿no? De lo que fue y han sido por tantos años. May tuvo su primer partido de 300 yardas, algo que venía buscando, algo que no había encontrado claramente. 2 touchdowns, una intercepción. Creo que Stephon Diggs ha vuelto a encontrar su lugar en el mundo. Este es un equipo muy bien entrenado, ¿no? Y un equipo que generalmente corre bien el balón. Pero lo cierto es que esta semana no corrieron bien el balón, y especialmente después de perder a Henderson. A ver, me ilusiona esto que vemos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, me ilusiona ver a Drake May, pero también tengo mis reservas, Chris, sobre lo que van a poder hacer en la postemporada, porque lo que estamos viendo es que este es un equipo que, por lo menos en este partido, no considero que podamos decir, listo, les va a ir súper bien en la postemporada, más allá de la gran victoria que tuvieron sobre Baltimore y la remontada que hicieron, que eso también creo que habla bastante de los Ravens. Pero no pudieron detener el juego terrestre, eso es cierto, a la defensiva. Otra vez, Derrick Henry tuvo un gran partido con 130 yardas prácticamente, 2 touchdowns por tierra, y tampoco pudieron correr el balón. Entonces, aunque su ofensiva aérea es muy buena, creo que estas cositas son las que a mí nada más me hacen dudar que también les va a ir en la postemporada y en enero, porque muchas veces lo hemos mencionado aquí, especialmente cuando hablamos de Pittsburgh, ¿no? Si no puedes correr el balón y no puedes detener el juego terrestre, no te va a ir bien en la postemporada. Y creo que esas son las únicas dudas que tengo sobre este equipo, que creo que va a la alza, y creo que en los próximos años vamos a poder esperar ahora sí firmemente cosas muy buenas de Nueva Inglaterra. Les doy una muy buena calificación en este partido. ¿Qué tan relevante es eso ya pensando en la postemporada, que es exactamente donde se han encontrado? Esa es una historia diferente. Y básicamente es sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, para no extenderme a lo de Baltimore todavía. Bueno, nos podemos extender un poco también en lo de Baltimore, Sebas. Quiero ir contigo porque sé que tenías muchas ganas de hablar de cositas que viste también con algunas decisiones arbitrales, pero para ti, ¿qué fue lo que te saltó tanto cuando te interrumpí hace unos momentos antes de llegar finalmente No, me podés ese interrumpir todas las veces que quieras, Chris. La mayoría de las veces no tiene sentido lo que digo, así que estamos bien. A mí lo que me llamó la atención más fue que New England tiene una estrella en la posición de quarterback. Habiendo dicho eso, odio que la gente parece que juega en un partido y repentinamente cambiamos el MVP como nos cambiamos las medias. Me molesta eso, el MVP debe ser Matthew Stafford, ha sido el más consistente durante toda la temporada, y si bien Drake May está brillando frente a nuestros ojos y dentro del bolsillo está operando en un altísimo nivel, la realidad es que no merece ser el MVP. Pero más que nada, en cómo se creció ante la adversidad. New England sufrió una cantidad de lesiones ayer, incluyendo la línea ofensiva. Rebe mencionaba a Trevion Henderson, pero la línea ofensiva tuvo bajas sensibles, y Drake May, en un día en el cual el ataque terrestre no necesariamente estaba en su mejor versión, más allá del touchdown de Ramondre Stevenson, él se creció en los momentos importantes y se va, como creo yo, sacando tildes y cosas de la lista de quehaceres, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Con May se decía, después de la derrota ante Buffalo, que le faltaba esa recuperación, ¿no? Josh McDaniels ha sido vital, hablando de gente que acobija a un quarterback, lo ha hecho a la perfección, lo ha llevado de manera perfecta, de menos a más, va creciendo. Decía Rebe, primer partido de más de 300 yardas, primera recuperación en el último cuarto para Drake May. Y creo que eso es igual de importante para su confianza. Creo que New England es un equipo serio. Sí, uno analiza el calendario, y aquellos que son mucho más inteligentes que nosotros y reven todas las estadísticas en el último cuarto de siglo, dicen que es uno de los calendarios más sencillos de los últimos 25 años. Entonces tampoco quiero sobredimensionar
lo que está sucediendo, pero creo que cualquier fanático de New England va a estar feliz porque están adelante de la curva, cualquier fanático de New England va a estar feliz porque han encontrado a su mariscal franquicia, que creo que tiene una genuina posibilidad de ser uno de los mejores quarterbacks de la liga durante muchos años, y que ayer una vez más tachó más cosas de la lista de quehaceres. Apareció en momentos importantes, superó las 300 yardas, se superó la adversidad después de unos cobros arbitrales que fueron honestamente increíbles. Y por eso algunos hasta pedían que se revise se puede revisar una vez más las interferencias de pase. Yo no coincido, pero sí fueron errores que tienen que ver en tiempo real. Lo estaban tacleando esencialmente al jugador de New England antes de que llegara el ovoide, y eso no puede ser. Después un guiño también para Baltimore, ¿no? Que está todo mal en Baltimore y que por alguna razón de ser que nadie comprende decidieron sacar a Derrick Henry del terreno en la serie más importante del partido cuando Baltimore se está jugando su estadía en postemporada. ¿Quién lo entiende? Absolutamente nadie. Nadie entiende lo que está pasando en Baltimore, temporada para el olvido para Lamar Jackson, pero New England es de verdad, y si New England juega en su casa, como parece que lo va a hacer, cuidado, porque la AFC está más abierta que nunca, y yo creo que los Patriots le pueden ganar a cualquiera. Sí, se le apunta obviamente a los Ravens, que se le ven dos tendencias que lamentablemente Pablo se volvió a ver anoche, ¿no? Que parece que entre Zay Flowers, Mark Andrews, y lo he dicho aquí antes, Derrick Henry, también parece que van corriendo con el ovoide y dices, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, y parece que siempre lo sueltan. Y también de tener una ventaja de doble dígitos también en el cuarto, bueno, esto ya marcó su sexta derrota. Es increíble también que no mantengan esa concentración, aunque sí hay que decirlo, no contaron con Lamar Jackson en todo el partido. Esto lamentablemente es otra tendencia porque se volvió a lesionar por un problema en la espalda. Pero a ver, Pablo, de todo lo malo por parte de los Ravens, para ti, ¿qué ha sido lo más decepcionante, lo más preocupante por parte de Baltimore? Su coordinador ofensivo tiene los días contados. Es más, debería estar ya fuera Todd Monken, porque no es la primera ocasión que deja en la banca a Derrick Henry. Y pudiera entender otras situaciones de que, bueno, está Lamar Jackson y estamos abajo en el marcador, tenemos que lanzar el balón. La situación de ayer por la noche, Derrick Henry los estaba destrozando. Sí. No había manera de que pudieran parar a Derrick Henry. Es más, él en 2 acarreos se encarga de poner al equipo adelante por 11 puntos. Y cuando no tienes a Lamar Jackson, ¿quién demonios es tu mejor jugador en el roster después de Lamar Jackson? Creo que no necesitamos saber inglés, ni chino, ni japonés, ni nada. Después de Lamar Jackson, tu mejor hombre se llama Derrick Henry. Y ha corrido el balón y no lo han podido parar. Entonces, ¿por qué demonios lo vas a dejar fuera cuando necesitas correr el balón, cuando estás arriba en el marcador? Y mira que el día de ayer, después de hacer el partido, siempre me quedo al final en el post para hacer algunas cosas y pongo mucha atención a un hombre que yo respeto mucho, que es Tony Dungy. Y dijo Tony Dungy, quiero ver qué dice el coach en la conferencia de prensa. Y Harbaugh es un coach que tiene mucho respeto en la liga y así lo considero. Y creo que en la conferencia de prensa no quiso aventar a su coordinador ofensivo, como literalmente se dice en inglés en la traducción, debajo del camión. Sí. No lo quiso hacer. Pero argumentó diciendo que por la rotación de corredores, al que le correspondía estar dentro del terreno de juego, era el otro corredor. O sea, yo quiero pensar que Harbaugh lo hizo para defender y para proteger a su coordinador ofensivo. Y en lo privado, seguramente le haber dicho, pero ¿qué demonios hiciste? ¿En qué momento se te ocurrió sacar a Derrick Henry? ¿O por qué Harbaugh durante el partido, en el último cuarto, no tomó la voz de mando y dijo, hey, Derrick Henry tiene que estar dentro del campo? No, es que es la rotación. Hey, yo soy el head coach y además mi puesto puede que esté en peligro. Sí. Entonces, eso por un lado. O sea, Todd Monken no es tema de esta mesa, pero déjame meterlo también en la misma licuadora. Todd Monken y Matt Eberflus, me sorprendería que estos dos coordinadores no estuvieran con trabajo al final de la temporada. O sea, los dos tienen que estar fuera porque han demostrado que no pueden ser coordinadores. Eso está más que claro. Y por último, para que no se me escape el tema, oye, con los Pats, yo creo, Sebas, que Drake May está en la conversación de MVP. Seguramente lo va a ganar Matthew Stafford, pero debe estar en la conversación. Es el número 1 en pases, en porcentaje de pases completos.
O sea, el pase que puso ayer fue fenomenal, ¿no? Varios. Chico, es increíble. Sí. No, yo no sostengo que no tenga que estar en la conversión. Lo que no me gusta que hacemos es que tiene un gran partido uno y decimos, este es el MVP. No, la otra pero, semana a ver, tiene un gran pero partido, en el otro dice, pero- ahora el pero otro es el MVP. en el caso de Drake May, lleva varias semanas demostrando que está en esa conversación, sí. ¿ok? Termina top 3 en Sí. esa votación con seguridad. Para mí, Matthew Stafford se lo De lleva acuerdo, de calle, de pero acuerdo. definitivamente merece sus De flores. acuerdo, Drake May. de acuerdo. Y por último, creo que lo que hizo Pats desde febrero a la fecha es un ejemplo de cómo puede reconstruir de inmediato una franquicia. Decisiones rápidas, sacar a Jared Mayo, Bravel, McDaniels. En la agencia libre armaron la defensiva, trajeron a Hollins y a Dix. Y en el draft, fíjense, Campbell, Henderson, Borregales, Woodson, otro liniero ofensivo, Wilson, un safety. Todos ellos fueron titulares el día de ayer. Bueno, el caso de Campbell está lesionado, pero fue titular desde el inicio. Ese es el claro ejemplo de cómo puedes recuperar una franquicia después de años perdedores, ¿no? Sí, todo lo que están haciendo los Patriots, obviamente los aficionados muy contentos e increíble lo callado que estaban los aficionados de los Ravens en un momento porque se escuchaba claramente el canto de MVP a Drake May y claro, muchos hicieron ese viaje pues no tan largo de Massachusetts para poder estar ahí en Baltimore precisamente. Lalo, te escuché muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pablo también de Baltimore en cuanto a lo de Todd Monken, ¿tú cómo lo ves? Todd Monken fue campeón nacional 2 veces con Georgia. ¿Por qué? Porque era violento, corría con el balón con Ohio State. Y todo lo que dijo Pablo tiene razón. Por eso debe haber sido desde el primer año. ¿Cuántas veces en tercer down ponía a Justice Hill? Y dices, tienes a Derrick Henry en el juego de postemporada el año pasado. 6 acarreos tuvieron en el segundo medio. Y ahí dejo eso. Y lo tocó también Pablo. Jim Harbaugh es súper culpable de eso. Eres el mandamás. Lo dijo Pablo. Hey, Todd Monken, no, haces esto. Derrick Henry está en el campo. Y ya, ¿para qué tocar? Y luego, uno de los mejores rosters en todo el planeta lo tienen los Ravens. Si tú te vas hombre por hombre, Dios mío, es increíble la falta de calidad con tremendo roster. Pasemos ahora con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo mejor que le pudo pasar a los Patriotas, porque es un equipo muy joven, fue haber perdido con Buffalo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a exjugadores? Esto que Teddy Bruschi lo ha dicho varias veces y en el libro de Dynasty también aparece. ¿Cómo era Bill Belichick después de uno? Si jugaste bien y perdiste, te iba a ir bien mal. Pero si perdiste un partido como lo perdieron ellos, en donde como que en la segunda mitad da la impresión de como que le bajaron el ritmo y Buffalo los arrolló. Imagínate cómo venció esa semana súper intensa y les ha de haber recalcado, hay que acabar al rival. Y no lo acabaron. Sí, ya superó las 300 yardas de Drake May, pero Bravel, cuando estaba con los Titans, y hay varios videos en donde él siempre recalca la importancia del juego terrestre y de dominar el tiempo de posesión. Ayer no se pudo hacer eso y Drake May, Dios mío, la manera de manipular que tiene, no tenía, ya no al tackle izquierdo, estaba en tercer tackle izquierdo. Y aún así las cosas que hizo este cuate sabe manipular, pese a la juventud que tiene. Y les doy esto. Drake May es más joven que Bo Nix, que Kelly Williams, que Michael Penix, que Jake Daniels, inclusive que Cam Ward. Cam Ward está en su primer, es más joven que todos ellos. Y son 2 años de que varios de estos. Uno, el temple que tiene este chico, desde la familia, todos sus hermanos han sido campeones colegiales en varios deportes, pero parece que él es el mejor atleta. Y luego esto ya no es cosa mía, esto yo lo escuché. Esta es una versión modernizada, actualizada de los Patriotas anteriores. ¿A qué voy? No lo estoy comparando a Brady, nada más estoy diciendo, es un equipo con un quarterback más móvil. Brady en sus primeros años
sí hizo cosas maravillosas, pero el equipo era defensiva. Drake May tiene a Josh McDaniels, que fue el que acabó ayudando muchas cosas a Tom Brady. Están más adelantados en ese aspecto. Y voy a cerrar con esto. Bo Nix, segunda postemporada. Drake May, primera postemporada. Trevor Lawrence, segunda postemporada. Estoy tocando la experiencia que hace algunas semanas me dijeron. Herbert, tercera postemporada. Stroud, tercera postemporada. ¿No creen en Denver? No sé. ¿No creen en Foxborough? No sé. ¿Creen en Jacksonville? No sé. Los Chargers y Houston. A lo que quiero ir es 5 quarterbacks están en su primera o segunda postemporada. Y si contamos a Darnold, que yo sé que Darnold ya tiene 8 años en la NFL, pero esta apenas va a ser su segunda postemporada. Regresamos. Caleb Williams, primera postemporada. Young, primera postemporada. 71 quarterbacks han jugado un Super Bowl. 36 lo han ganado, 35 perdido. ¿Y sabían esto? Que 13 de los 36 quarterbacks que han ganado un Super Bowl lo hicieron primera o segunda postemporada. Si no se entiende eso, nada más les digo, el 36% de los quarterbacks ganan el Super Bowl en su primera o segunda postemporada. No acabo ahí. Esto es lo último. El 47% de los quarterbacks llegan al Super Bowl, primera o segunda postemporada. Se te cayó el micrófono, Lalo. Cayó el micrófono. Se te cayó el micrófono, Lalo. Estoy muy emocionado. Mientras agarra el micrófono, nada más digo algo. Una obviedad en la estructura de los equipos es que tu mejor ventana de éxito es en los primeros 5 años cuando tu quarterback está en su contrato. Y todos han ganado el Super Bowl así. Todos. Porque lo podés rodear de más gente. Eso es normal. Ahora, yo alegaría que si un quarterback, no sé, está en tu cuarto año, que ya tiene algunas, y no sé la estadística, hay que mirarla, está en su cuarto año, tiene algo de haber pasado por algunos obstáculos en esta liga, tiene más posibilidades que si está en primer o segundo año. Drake May me parece un quarterback fabuloso. ¿Me sorprendería si gana un Super Bowl? Por supuesto que me sorprendería. Sí, hablando de quarterbacks con experiencia, el que va a jugar esta noche tiene un poquito más de experiencia que estos otros quarterbacks de 44 años. Philip Y es Rivers, abuelo, literal. Sí. Es abuelo. Exacto. Que se enfrenta esta noche Monday Night Football a los 49ers, donde podrán escuchar a este lindo cuarteto dividido, pero estarán todos en el partidazo esta noche. Ya, cada juego obviamente cuenta y por mucho habrá que ver si pueden los Colts regresar al camino de la victoria. Por el momento, Rebe, Pablo, Lalo, Sebas, muchísimas gracias a los 4. Felices fiestas. Celebren lo que celebren. Hoy vengo muy festiva, así que con eso nos despedimos y nos vemos la próxima semana, en la semana 17. Gracias. Gracias. Ay. Saludos.